¿Por qué estamos compartiendo acerca de estos personajes los miércoles? Bueno, algo que hemos aprendido y que recalcamos en distintas ocasiones es que necesitamos, por un lado, tener los conceptos claros o el entendimiento correcto acerca de Dios, acerca de la obra de Jesús, acerca de la identidad que tenemos en Cristo. Eso es básico y es muy importante, es vital que las conclusiones sean las adecuadas, pero por otro lado, necesitamos también desarrollar un corazón de líderes. Y cuando hablo de un corazón de líderes, no estoy pensando en los super personas o los superministerios o los super grandes cosas. Qué bueno que Dios levante ese tipo de personas, qué bueno que de este grupo haya este tipo de personas, pero cuando hablo de líderes estoy hablando de personas que tienen influencia sobre alguien más. Seguramente tú tienes como padre influencia sobre tus hijos, como vecino tengas influencia sobre tus vecinos, al menos de tu cuadra, como estudiante quizás tienes influencia sobre un grupo de amigos, eh, como gente en la iglesia tengas influencia sobre un grupo de creyentes, de hermanos, ¿verdad? Como empleado, como patrón, en el lugar donde estés, seguramente tienes influencia. Ahora, si no estás influenciando a nadie, pues creo que necesitamos arrepentirnos, porque el mensaje que nosotros anunciamos, que es el del Evangelio de Jesús, es un mensaje poderoso y este tiene influencia sobre toda la creación. Entonces, es importante que tú estés ejerciendo una influencia o un liderazgo sobre alguien más, tu círculo o tu primer círculo, pero también hacia los siguientes círculos que Dios te pueda permitir. Te voy a compartir entonces ahora un poco de la presentación de Jonatán, porque él también fue un líder, junto con Saúl, que fue un rey y también fue un líder, y junto con David, que también fue un rey y fue también un líder. Y la semana pasada, tratando de recordar un poco, estuvimos revisando ya la introducción acerca de Jonatán y ya dimos algunos puntos. Yo voy a continuar, pero si de pronto tienes alguna duda o algún comentario o algo, pues te pido que de pronto prendas tu micrófono y lo puedas preguntar o lo puedas decir, ¿de acuerdo? Bien, no sé si se ve allí en pantalla completa y lo que yo les presento, ¿sí, sí se ve? Sí, Gracias, es un título, dice Jonatán, está en un punto de inflexión, como tú y yo los miércoles. Ahora no hagamos de este punto de inflexión algo constante. Si ven, esta imagen o esta gráfica que yo elegí fue a propósito. Si se dan cuenta, Jonatán, donde dice punto de inflexión, es un punto de inflexión tardado y ya no se convirtió en un punto de inflexión, ya se convirtió en una recta de inflexión, donde parece ser que la vida de Jonatán está en una pausa constante, donde no es hacia Saúl, pero tampoco es hacia David, como que está allí pausado. ¿Qué te quiero decir con esta pequeña imagen? Que no hagamos de un punto de inflexión una recta de inflexión. O, en otras palabras, si ya entendiste, si ya te diste cuenta que tienes que cambiar o que tienes que corregir algo, o que tienes que arrepentirte o que tienes que dejar algo, hazlo. No lo estés prolongando, no lo estés pensando, no lo estés todo el tiempo quedándote allí en esa recta, en ese lugar. Sino en cuanto te des cuenta, en cuanto seas consciente, en cuanto el Espíritu Santo te revele que eso que estás haciendo no es lo que Dios tiene para ti, entonces cambia. Entonces, ahora sí, da el brinco. Lo que tú aprendiste o escuchaste el miércoles pasado es que la vida de Jonatán ilustra un punto de inflexión, un momento de inflexión, donde a través de la vida, de lo que Dios le permite experimentar y conocer con Saúl y con David, Jonatán tiene que decidir. Hay un momento en donde el propio rey Saúl ya se da cuenta que Jonatán ya no está con él, que físicamente sí está en el palacio, que físicamente sigue en la corte, pero él se da cuenta que su corazón ya no está con él, ya está con David o está más apegado a David. Pero por otro lado, Jonatán
aunque ya está pegado en su corazón, en su entendimiento, ya está con David, físicamente sigue con Saúl, y es lo que vamos a ver. Entonces, Jonatán, podemos decir que está en un momento de inflexión, en donde él puede avanzar hacia el futuro que está representado por David, por las promesas, por lo que Dios quiere hacer, o puede regresar o retroceder hacia Saúl. Saúl representa un rey que ya fue desechado, una visión que ya quedó corta, un líder que no quiere renovarse, una manera de hacer las cosas igual todo el tiempo, y Jonatán está en medio. O regresa al pasado que es Saúl, o avanza hacia el futuro que es David. Hasta allí nos habíamos quedado la semana pasada o el miércoles pasado. Voy a avanzar a la siguiente, espero que se vea. Y aquí está mi primera afirmación o mi primer conclusión. Jonatán es un hombre o un personaje que siempre regresa de donde vino. Lo vuelvo a decir, Jonatán es un personaje, es un líder, es un príncipe que siempre regresa de donde vino. Y tú dirías, pues es que tiene pertenencia. Pues vamos a ver si es pertenencia o es otra cosa. Dice este pasaje, y para los que son más nuevos, yo he omitido intencionalmente las citas completas. Si alcanzas a ver, en un número muy pequeño se ven los versículos, pero no dice el capítulo, con la intención de que tú en la semana estés leyendo la Biblia. Todo lo que, o la mayoría de lo que estoy diciendo aquí, está escrito en Primera de Samuel, primer libro de Samuel. Allí lo puedes encontrar. ¿Sale? Hecho la aclaración, digo, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado sur y se inclinó 3 veces, postrándose a la tierra y besándose el uno al otro. Lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. Ahora, el contexto de estos versículos es que de pronto Saúl, el rey Saúl, está persiguiendo a David y Jonatán lo encuentra. Jonatán va a ver a David y después de que se abrazan, después de que hay un encuentro emotivo, después de que se besan, se dan la mano, cada uno se regresa por donde vino. Jonatán regresa a la ciudad y David dice que se levantó y se fue. Y acuérdate de este principio, Jonatán. Jonatán siempre regresa de donde vino. No es capaz de seguir a David, sino regresa. Ahora, aquí está una de mis conclusiones y dice, la mayoría de los encuentros de Jonatán y David terminan en despedida. La mayoría de los encuentros de Jonatán y David terminan en despedida. ¿Por qué Jonatán no sigue a David y enfrenta el reto? O si lo quisiéramos aplicar a nosotros, a nuestro contexto, a nuestro diario vivir, a veces solamente vivimos de encuentros con el Señor, nos encontramos con Él, lo adoramos, leemos la Biblia, hacemos algunas cosas que pensamos que son buenas o que son espirituales, pero se queda en simples encuentros. ¿Cuántos de nosotros realmente lo hemos seguido o hemos querido permanecer con Él? Jonatán no. Jonatán entendía, como vamos a ver más adelante, lo que Dios estaba haciendo con David. Entendía que ya su padre, el rey Saúl, había sido desechado, pero se conformaba con tener encuentros con David. Parece que, o como dicen los chavos, solo le gustaba noviar con David, pero cuando dijo, ¿sabes qué, David? Pues vamos ahora sí a dejar todo y vamos a entrar en un pacto donde yo dejo el palacio, donde yo dejo la ciudad, donde yo dejo al rey y me uno a lo que Dios está haciendo contigo. No es el caso de Jonatán. Jonatán es un hombre que regresa de donde viene. Y en este caso está regresando a la ciudad y la pregunta es, ¿por qué Jonatán no sigue a David y enfrenta el reto? ¿Cuál reto? Pues el reto de dejar al rey Saúl. Claro que era un reto. Si de por sí ya Saúl está buscando a David para matarlo, ¿tú piensas que iba a perdonar a Jonatán por ser su hijo?
seguramente también lo iba a empezar a perseguir. Ahora la siguiente es, existe amistad entre Jonatán y David, estoy de acuerdo, pero ¿en qué momento dejan el nivel de amigos y se unen a la misma visión? ¿Es sencillo o es bonito ser amigos o andar noviando, como decimos, pero en qué momento pasan a una relación más profunda donde Jonatán es capaz de dejar la visión o de dejar el palacio o de dejar a Saúl y unirse a David? No, pero ¿cómo va a dejar a Saúl si Saúl es el rey, si Saúl es la persona que Dios colocó en el reino? Pues sí, pero en algún momento Saúl necesita discernir, Saúl necesita entender que Dios ya no está con Saúl, que lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer a través de quién, de David. Ahora, mira, hay un principio que David sí nos ilustra. Y más adelante, casi al final del primer libro de Samuel, David llega a la siguiente conclusión y dice, tarde o temprano, Saúl me va a matar si sigo aquí en Israel, tarde o temprano. Ahora, yo entiendo que él es el rey, yo entiendo que Dios lo ungió, yo entiendo que él está reinando todavía. Lo único que voy a hacer es no me voy a rebelar, no voy a juntar mis soldados y voy a luchar contra el rey, nada de eso. Lo que voy a hacer es me voy a salir de Israel y me voy a pasar con los filisteos. Y allí voy a empezar a caminar, allí voy a empezar a vivir, allí voy a empezar a hacer lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer, allí voy a empezar a levantar algo. Y David entonces en algún momento de su vida, si has leído la historia, cambia de bando o cambia de visión o cambia de liderazgo y se pasa con quién, con los filisteos. Y allí con los filisteos empieza a servir, empieza a prosperar, empieza a conquistar cosas. Jonatán no se atreve en ningún momento de su vida a dejar la visión que tiene con su papá, quizás el ministerio que tiene allí, quizás que es un príncipe, quizás el palacio, no se atreve a cambiar, sino se queda en la misma visión, en el mismo lugar, en el mismo palacio. Creo yo que él tuvo que abandonar en algún momento a Saúl y unirse por la buena con David. Sin embargo, es algo que Jonatán no hace. Me paso a la siguiente, el segundo lugar del reino, y es algo que he comentado algunas veces en Alimento Sólido, pero hoy te lo comento aquí en miércoles de inflexión, y ve lo que dice. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios y le dijo, y subrayé a propósito lo siguiente, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán, subrayo, se volvió a su casa. Pues claro, porque Jonatán es un hombre que siempre regresa de donde vino. Pero lo que quiero resaltar es lo siguiente. Jonatán conoce el futuro de David. De alguna manera él sabe o él entiende que él va a ser el rey o que Dios va a hacer algo con él. Pero por seguir al lado de Saúl, el futuro de Jonatán nunca llegará. ¿Y cuál es el futuro de Jonatán? Preguntaría. Pues el mismo Jonatán lo dice. Tú reinarás sobre Israel. Ese es el futuro de David. Y yo seré segundo después de ti. Y yo seré segundo después de ti. Y entonces hay un principio de liderazgo que es muy importante y a veces es como una medicina para muchos que se sienten, ¿cómo se podrá decir? Sienten que no son los principales o sienten que no son los primeros. Y el principio es este, no hay nada de malo en ser el segundo lugar. No hay nada de malo en cumplir tu ministerio y ser el segundo lugar en un movimiento, en una iglesia, en una empresa. Yo sé que nos han enseñado y nos han metido la mentalidad de ser el primero, de en la competencia siempre obtener el primer lugar. Porque siempre dicen, nadie se acuerda del segundo lugar, todos nos acordamos del primero. Y parece ser que tenemos un chip que nos dice
o que nos enseña o que nos lleva a que tenemos que ser el primero. Y si no somos el primero, entonces como que algo no está bien, falta esforzarnos más, nos falta leer más la Biblia, nos falta hacer más cosas, nos falta prepararnos más y parece como que siempre queremos ser el primer lugar, pero no hay nada de malo en ser el segundo lugar. Ahora, cuando se trata de las cosas del reino, y enfatizo, cuando se trata de las cosas del reino, Dios le da a cada uno un lugar. Y el lugar que Dios te ha asignado es un lugar de honor o es una posición importante en el reino. Mira, por ejemplo, José, el soñador, cumplió su ministerio en Egipto, siendo el segundo después de Faraón. El primero en Egipto era el Faraón y el segundo era José. Y José cumplió un ministerio tan exitoso que le trajo salvación a quién? A Jacob y a sus hijos y a sus familias. Y fue reconocido y fue grande. Y Dios lo usó para un propósito específico en esa nación. Por ejemplo, ¿cómo se llama este profeta? Daniel. Daniel sobrevivió 4 reinos y nunca fue el primero en el reino, a pesar de que Dios estaba con él. Siempre sirvió a reyes paganos, a reyes que no eran de Israel. Y él nunca fue el primero en el reino, siempre fue el segundo. Ah, pero ¿por qué no fue el primero en el reino si Dios estaba con él, si era el más sabio, era el más inteligente, era eunuco, era la persona quizás más avanzada de esa generación, la más fiel, la que más amaba a Dios, el que daba mejor testimonio de todos los cautivos ahí en esos países o en ese lugar? Pues no, Dios quiso que siempre su lugar fuera el segundo en el reino. Y en ese lugar, el segundo, él alcanzó propósito, él escribió visiones, él hizo de esos reinos prósperos, porque seguramente que los reinos eran prósperos no solamente por el rey, sino por Daniel como consejero, como gente de gobierno, como gente de liderazgo. Entonces, no hay nada de malo en ser el segundo en el reino. La semana pasada leímos algunos versículos donde el propio rey Saúl, de manera, ¿cómo se puede decir? Mañosa o astuta, le decía a Jonatán, ten cuidado con el hijo de Isaí, hay que acabar con él porque él va a ocupar tu reino, va a ocupar tu lugar. Como que lo estaba incitando a decir, ¿sabes qué? Tienes que traicionar a David porque no te das cuenta que todo lo que va a ser tuyo lo puede tomar el hijo de Isaí, que es David. Y aquí Jonatán, creo yo, está concluyendo bien, pero está actuando mal. Y ese es un ejemplo donde concluimos bien, pero actuamos al revés. Y ve la conclusión de Jonatán: no te hallará la mano de Saúl mi padre, eso es una verdad, y tú reinarás sobre Israel, eso también es una verdad, y yo seré segundo después de ti. No pretendo ser el rey, no pretendo continuar en el trono como mi padre quiere, pero aunque Jonatán conoce el futuro de David, por seguir al lado de Saúl, el futuro de Jonatán nunca llegará, nunca va a ser el segundo en el reino. No sé si era el segundo en el reino de Saúl, pero al menos nunca fue el segundo en el reino de David. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. No hay nada de malo en ser el segundo lugar del reino. Es allí donde muchas veces encontramos nuestro propósito y allí desarrollamos nuestro ministerio. Es allí donde muchas veces encontramos nuestro propósito y allí desarrollamos nuestro ministerio. No, pero es que yo tengo que ser el principal. Bueno, pues si Dios no te ha llamado a ser el principal, nunca lo vas a hacer. No, pero lo voy a intentar. Bueno, pues ojalá intentándolo no te pase como Absalón o como Adonías o como cualquiera de los que hemos visto, ¿verdad? Siguiente conclusión. Nuevamente hacen pacto, pero Jonatán regresa con Saúl. Allí el defecto o apostasía de Jonatán. Una de las problemas o de los rasgos de carácter negativo de Jonatán que rescato de la semana pasada es que Jonatán era neutral. ¿Lo recuerdas? No le gustaba tomar postura, quería mantenerse neutral y decía, ni mucho con Saúl, ni mucho con David. Yo me mantengo neutral.
Pero aquí hay otro problema o aquí hay otro rasgo que necesitamos resaltar. El defecto de Jonatán es que a pesar de que hace pacto, a pesar de que entiende lo que Dios quiere hacer, regresa nuevamente con Saúl, regresa nuevamente a su casa, regresa a su ciudad, regresa a su palacio. Jonatán no se atreve a romper ese esquema o a romper ese paradigma de ir hacia lo que Dios quiere, y lo que hace es que regresa a su casa. Allí el defecto o parte de la apostasía de Jonatán. Es bueno hacer pacto. Todos creo que podemos concluir que Jonatán es un hombre de pacto, porque en varias ocasiones hace pacto con David, y eso es muy importante y eso es muy válido. Pero, además del pacto, necesito cambiar mi forma de actuar. Necesito no regresar de donde salí, no regresar con Saúl, necesito quedarme con David. Entonces, claro que es bueno hacer pacto, es importante, pero necesito cambiar mi actuar, necesito cambiar mi accionar. Avanzo. El pecado de un líder. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? No sé si conozcas la historia. En algún momento Saúl está tan desesperado porque no escucha la voz de Dios, no está ya Samuel entre los vivos y lo tiene que invocar por medio de una adivina. Es justamente lo que estoy leyendo. Y Samuel le dice: ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? ¿Ve? Imagínate tener a Dios por enemigo. Yo no quisiera eso, pero Samuel está recordando: es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Ahora, yo creo que eso también Jonatán lo sabía o lo podía concluir por lo que vimos anteriormente. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Aquí algunas de mis conclusiones. Saúl consulta una adivina para acercarse a escuchar lo profético o para acercarse a escuchar la voz de Dios, es decir, entra al mundo espiritual por la puerta de atrás. Creo yo que esta no es la manera que Dios quiere o no es el propósito que Dios tiene para comunicarse con nosotros. Pero el mundo espiritual es un mundo real y nosotros hemos dicho que tiene dos entradas. Una de las entradas es a través de la obra de Jesús. Dios quiere comunicarse todo el tiempo con nosotros, nos está hablando, nos está mostrando cosas, visiones, pero también entiendo o también puedo decir que hay una entrada por la puerta de atrás, la entrada incorrecta. Y de todos modos Dios ve lo sorprendente, le está hablando a Saúl, está permitiendo que por medio de quizás una adivina, alguien que invocaba a los muertos, de todos modos Dios le trae un mensaje y el mensaje es el mismo que ya sabía. Yo te he desechado, tú me desobedeciste, tú no cumpliste, pero ok, ¿quieres saber lo que va a pasar? Y esto es lo que va a pasar. Mañana vas a estar aquí conmigo, con tus hijos, y Jehová va a entregar el ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces, una de las conclusiones que yo rescato de estos versículos es: busquemos al Señor a través de la obra de Jesús. Busquemos al Señor por medio de la obra de Jesús, por medio del Espíritu Santo. No tenemos que andar consultando por otros lados, por otros lugares. Yo conozco cristianos, no voy a decir quiénes, que creen en el horóscopo, que luego me dicen que qué onda con las cartas, que si es bueno consultar a ciertas cosas, a ciertas prácticas desleales. Yo siempre mi respuesta es no, no. Lee la Biblia, ora, ponte en adoración, pregúntale a tus líderes, pero hay una manera en que Dios te quiere hablar. No busques, como Saúl, la puerta por donde se mete el gato, que también por ahí se mete la bruja.
Jonatán y el pueblo de Israel serán entregados en manos del enemigo. He allí las consecuencias de la decisión de un líder. Y todos los que somos líderes necesitamos entender este nivel de responsabilidad. Yo a veces les digo irónicamente o burlonamente a los hermanos, a algunos hermanos, yo no sé para qué quieres ser líder en esta área o en aquel área, o por qué quieres que Dios te llame como un líder principal. ¿No sabes que a mayor influencia, mayor responsabilidad? No es lo mismo dirigir 8 que dirigir 800, o que dirigir 8,000, o que dirigir 8 millones. A mayor influencia, mayor responsabilidad. Entonces, lo que te quiero decir, no es que te conformes, pero que entiendas que tus decisiones pueden afectar ya no solamente a Jonatán, sino pueden afectar a toda tu nación, a todo tu pueblo. Y por eso le dice, el pueblo de Israel será entregado en manos del enemigo. La pregunta es, ¿el destino de Jonatán pudo ser diferente? ¿El destino de Jonatán pudo ser diferente? Mi respuesta es, yo pienso que sí. Yo pienso que Dios, en su amor, en su misericordia, le dio varias oportunidades para cambiar, para entender que estaba en un momento de inflexión, pero que tenía que avanzar ¿hacia dónde? Hacia David, hacia lo que Dios quería hacer con él. Entonces, ¿el destino de Jonatán pudo ser diferente? Mi respuesta o mi conclusión es sí, pero no dependía de Dios, dependía de Jonatán, dependía de que él se atreviera. Avanzo. ¿Por qué un hombre de pacto debe terminar muerto? ¿Por qué si Jonatán es un hombre de pacto, por qué debe terminar muerto? Qué triste, ¿verdad? Que un hombre que sabe hacer pactos termine muerto, termine derrotado, termine en el campo, vencido por sus enemigos. Eso es triste, ¿verdad? No te quiero dar la respuesta, pero hazte la misma pregunta. ¿Por qué un hombre de pacto debe terminar muerto? ¿Por qué gente que a veces hace pacto en la iglesia o en su matrimonio o en lo que emprende, por qué termina mal? ¿Por qué termina sin victoria? ¿Por qué termina sin propósito? ¿Por qué termina desterrado? ¿Por qué termina muchas veces maldiciendo a Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si en algún momento de su vida hizo pacto. Ya casi vamos terminando. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, subrayo, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Mas oyendo los de Jabes de Galad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Esta es mi conclusión. Este es el título, el final de un ministerio real. El final de un ministerio real. ¿De cuál ministerio real? Pues del rey Saúl, del príncipe Jonatán. Considero que el fin de Saúl es correcto. Considero que al final Saúl cosechó lo que sembró. Yo pienso que claro que es correcto que haya terminado así Saúl, pero ¿por qué Jonatán terminó así? ¿Por qué Jonatán terminó como otros apóstatas? ¿Por qué terminó muerto como Absalón? ¿Por qué terminó muerto como Seba? ¿Por qué terminó así? Yo pienso que el final de Saúl es correcto. Ahora, allí te dejo la cita, Primera de Crónicas 10, 13, 14, para que tú con calma la leas y puedas concluir, es cierto. Saúl cosechó lo que sembró y su final era más que anunciado, era más que justo. Pero ¿por qué Jonatán termina así? ¿Por qué él tiene que terminar también muerto, derrotado allí junto con su padre, junto con sus hermanos, junto con el ejército? La vida de un apóstata que no quiso dejar a su padre y seguir la visión de Dios. Y es una afirmación fuerte porque ya estoy calificando a Jonatán de apostasía, ¿verdad? La vida de un apóstata que no quiso dejar a su padre, que no quiso dejar su visión, que no quiso dejar su entendimiento, que no quiso dejar su palacio, que no quiso dejar
su llamado, si quieres, ahí junto a Saúl, y seguir la visión de Dios o seguir lo que Dios quería hacer. Ahora, yo dije la semana pasada y lo vuelvo a sostener, yo creo que de los 12 apóstatas, quizás Jonatán es el menos feo o el menos malo. Quizás están entre los menos en mi punto de vista. Hubo otros peores como Absalón, como Mical, como otros que vamos a ver, pero creo que Jonatán está en los últimos. Sin embargo, concluyo que sí es un hombre que debe de estar en este grupo. No quiso dejar a su padre y seguir la visión de Dios. Entre muchas cualidades de admirar, un defecto o algunos defectos, regresar siempre a lo suyo después de pactar. Creo que esta es parte de la clave o parte de la respuesta. Entre muchas cualidades de admirar de Jonatán, un defecto, regresar siempre a lo suyo, regresar siempre a su casa, regresar siempre a su padre después de pactar. Pactaba con David, lo abrazaba y regresaba. Pactaba con David, lo abrazaba y regresaba a lo mismo, al palacio, a Saúl, a las mismas cosas. No fue capaz o no fue lo suficientemente entendido para cambiar su convicción, no solamente su conclusión, porque conclusiones correctas tenía, pero no hizo de sus conclusiones convicciones. No hizo de sus convicciones un estilo de vida. Y aquí es donde muchas veces nosotros nos hemos llenado de conclusiones que son correctas, como Jonatán. Yo sé que tú vas a ser el rey, yo sé que yo voy a ser el segundo. Esas son conclusiones correctas, pero una cosa es concluir bien, el siguiente nivel es tener convicciones y lo siguiente es cambiar o lo siguiente es tener un estilo de vida. Yo creo que aquí Jonatán se quedó en el nivel de las convicciones. Podía concluir bien, pero sus convicciones no lo ayudaron o no lo llevaron o no fueron lo suficientemente sólidas como para cambiar su manera de vivir y por lo tanto su final fue morir. Ah, mira qué pregunta tan bonita me inventé. ¿Cuántos como Jonatán están en esta reunión hoy? ¿Cómo que como Jonatán? Pues ya viste sus características. ¡Ay, hijo! Un príncipe, un hombre de pacto, alguien que concluye bien, alguien que está en el palacio, pero que regresa a lo mismo, que sus conclusiones no se vuelven convicciones, que termina muerto como cualquier otro. Es decir, creo que ya no tengo que hablar mucho de Jonatán. La pregunta es, ¿cuántos como Jonatán están en esta reunión? ¿Cuántos? Ahora, Jonatán tenía cosas buenas, pero también tenía un lado que debemos de pedirle a Dios que nos muestre si es que lo tenemos, y una vez que nos lo muestre, que nos diga, sí, sí estás mal, sí, sí la estás regando, sí, la visión que estás siguiendo no está bien, sí, ya no regreses a lo mismo, si ya pactaste, avanza a lo que Dios quiere hacer, no regreses otra vez a lo mismo. Si Dios ya nos mostró eso, no nos quedemos como Jonatán mucho tiempo ahí en la línea de la inflexión, porque ese fue el problema de Jonatán. Hizo de un punto de inflexión un estilo de vida. Si ya sabemos que estamos mal, cambiemos. Si ya sabemos que no es por aquí, cambiemos. Si ya sabemos que hemos pecado, necesitamos arrepentirnos, pedir perdón, restaurar lo que tengamos que restaurar y avanzar. Yo conozco algunos amigos de la iglesia, no de aquí, sino de la iglesia de Júpiter, como dice el pastor, que saben que están en pecado, que saben que están mal y quieren seguir así, a pesar de que evidentemente están mal, a pesar de que evidentemente se les ha confrontado, pero han decidido seguir así, pensando que algún día van a avanzar a lo que Dios quiere. Y la respuesta es que Dios quiere, pero necesitamos entender que parte es nuestra responsabilidad o parte está en nuestra cancha. Aquí voy a hacer un paréntesis y el paréntesis va como una pregunta. Dice, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San y viniendo a Jabes los quemaron allí. Voy a dejar de compartir un minuto la pantalla porque cuando leí estos versículos, aunque ya los había leído muchas veces, ¿cómo se llama?
no entendí esta parte, pero ¿alguien de ustedes sabe o quisiera comentar por qué fueron los de Jabes los que rescataron los cuerpos muertos y mutilados de Saúl y de sus hijos? Porque quiero decirte que los cuerpos estaban colgados, pero las cabezas andaban por otros lados. Si tú lees Crónicas, dice que la cabeza de Saúl la anduvieron paseando en los templos de sus dioses. Anduvo así como los niños que andan pidiendo calaverita, así andaba la cabeza de Saúl y la andaban paseando ahí en los templos paganos. Entonces, cuando leí este versículo, me llamó la atención y dije, ¿por qué no fueron los de Benjamín? ¿Por qué no fueron los de Judá? ¿Por qué no fue el mismo rey Saúl? Bueno, a lo mejor Saúl no se había enterado, ¿verdad? Pero ¿por qué tuvieron que ser los de Jabes? Porque cuando tú lees, creo que es segunda de Samuel, como por el capítulo 2, no sé si es el 1 o el 2, segunda de Samuel, pero David se entera de la hazaña o de la valentía que tienen los de Jabes y dice, benditos sean de Jehová. Ustedes que hicieron esto con David, con Saúl y con sus hijos, sean dignos de reconocer, y David les da una bendición. Entonces el mismo rey David se sorprende, y no solamente se sorprende, sino bendice a estos amigos de Jabes. Ahora, si leíste con calma el versículo, dice, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Es decir, ni siquiera los enterraron en la tierra de Benjamín, ni siquiera fueron sus propios hermanos de carne los que rescataron a Saúl y a sus hijos. Pero mira, ya para no hacerlo de suspenso, hay un principio, y este principio siempre es importante, y a veces, aunque lo repetimos tanto, se nos olvida su efecto. Y el principio es este: lo que sembramos, tarde o temprano, lo cosechamos. Saúl sembró cosas malas y ya vimos cómo terminó, las cosechó, ¿verdad? Pero también hay algo bueno que rescatar de Saúl. Y al principio, cuando fue un rey, y creo que él también tuvo como Jonatán la habilidad o la capacidad de cambiar su destino, como muchos de los que estamos aquí. Cuando él fue un joven, cuando tenía algo así como 30 y algo de años, que fue elegido rey de Israel, su primer batalla no es por él, sino que vienen un rey extranjero y amenaza a los de Jabes de Galat. Les dice, ¿saben qué? Ustedes van a ser mis servidores o mis sirvientes. Y si quieren pactar conmigo, se van a sacar el ojo derecho como afrenta de Israel, y todos ustedes van a ser mis sirvientes. Y los de Jabes, que estaban en desventaja, tuvieron miedo y dijeron, ¿sabes qué? Danos tiempo, danos 7 días. Si no hay nadie que nos defienda en Israel, pues nos sacamos el ojo derecho y vamos a ser tus siervos. Ve, allí no me gusta hablar del diablo, pero está hablando de visión, ¿eh? Les quería cortar la mitad de la visión. Pero ve, el único que levanta la mano y dice que el Espíritu Santo vino sobre él es Saúl. Y dice, sí, eso dijeron esos cuates. Y dice que agarró un toro y lo cortó. Y dice, envíen todos estos pedazos en Israel y digan que el que no salga tras de mí y tras de Samuel, va a pasar lo mismo que pasó con estos animales. Y dice la Biblia que salieron como un solo hombre, y Saúl les mandó a decir a los de Jabes, ¿sabes qué? Diles a estos cuates que te están amenazando que vamos a salir a defenderte. Y la Biblia dice que salió Saúl, siendo un rey novato, siendo un guerrero, es su primer batalla, y vence, de manera que libra a los de Jabes. Y 40 años después, cuando el rey muere, porque Saúl duró 40 años después, eso que sembró algún día, lo cosechó. Y los de Jabes no se olvidaron que un día ese rey, quizás de los peores de Israel, quizás un mal modelo de liderazgo, algún día sembró algo bueno para ellos. Y dijeron, ¿sabes qué? Este cuate hace 40 años nos rescató, si no, hoy todos estaríamos tuertos. Todos los hombres estaríamos tuertos. Entonces vamos, los hombres valientes vamos a cruzarnos, vamos a arriesgarnos y vamos a traer su cuerpo, el de sus hijos, y 7 días, porque 7 días son los que le pedimos hace 40 años para que alguien nos defendiera. 7 días vamos a tener ayuno por ese hombre y por sus hijos, no los vamos a juzgar. Entonces ve,
A pesar de que seas lo peor o digas ser lo peor, todo lo que tú siembras, un día lo vas a cosechar. Aún las cosas buenas que sembró Saúl, un día las cosechó y su cuerpo junto con sus hijos descansaron al menos en Israel. Amén. Bueno, ese no es el tema, ya casi vamos a terminar. Está el principio de Samuel, no recuerdo bien el pasaje, creo que es el 11 o el capítulo 13, pero es muy importante porque está hablando de la visión, está hablando de visión. Bueno, me regreso ya para terminar y concluir. La siguiente también es una pregunta pues para reflexionar, ¿verdad? Y aquí está. Por cierto, ¿se ve ahí la imagen? ¿Sí se ve? Por cierto, algo que no mencionamos. ¿Por qué Jonatán no peleó con Goliat? También me hice esta pregunta, porque Jonatán era todo un paladín, era todo un guerrero, era todo un valiente. Sus hazañas, las hazañas de Jonatán, para mí son tan importantes o tan grandes como las de David. ¿Cuáles hazañas? Pues la que dijimos el miércoles pasado. Un día Jonatán está en el campamento y tiene una conclusión y dice, Dios puede salvar lo mismo con 2 que con ejército. Y le dice a su escudero, vamos. Y dice que van subiendo y sus enemigos van cayendo. Yo no sé cómo, porque Jonatán seguramente se venía agarrando y no sé, pero el chiste es que Jonatán venció, o Dios le dio una victoria tan grande a Israel por medio de Jonatán. Y Jonatán estaba presente cuando el filisteo 40 días, 2 veces lo hacía, dice que en la mañana y en la tarde, entonces 80 veces retó a Israel. Y mi pregunta fue, ¿y por qué Jonatán no salió? ¿Qué Jonatán no se acordaba de esa conclusión que lo mismo es para Dios salvar con ejército que salvar con uno? ¿Por qué Jonatán no aceptó el reto y dijo, a ver, filisteo, yo ya vencí un ejército solo con mi escudero, hoy te voy a vencer a ti? Pero la Biblia no habla nada de Jonatán en Primera de Samuel capítulo 17 ni 16, sino es hasta el final, ya cuando David vence al filisteo y cuando el rey Saúl manda llamar a David, ahí está el primer encuentro con David y Jonatán. Pero Jonatán era un hombre valiente. Ahora, creo que mi conclusión o mi respuesta es esta. A veces tenemos dones, tenemos habilidades, tenemos cosas que Dios nos ha dado y en algún momento las hemos usado y las hemos usado bien. Pero de pronto hay algunas conclusiones, que nos atemorizan, o hay algunas conclusiones que nos impiden. Yo creo que de pronto Jonatán creyó más las conclusiones de Saúl, de tener miedo, de sentirse derrotado, de sentirse desechado. Yo creo que se llenó más de esas convicciones que le estaba dando su padre que las convicciones que tenía acerca de Dios. ¿Y cuál hubiera sido la convicción acerca de Dios? Pues que Jonatán podía vencer al gigante. ¿Qué no pudo concluir eso Jonatán? Pues yo creo que por algún momento cambió las conclusiones que tenía acerca de Dios y empezó a escuchar la voz de Saúl, diciéndole, nos va a vencer, es más grande, mejor prefiero pagarle a alguien con tal de que vaya a luchar, etcétera. Yo creo que en algún momento Jonatán también dejó de escuchar la voz de Dios o no quiso escuchar acerca de Dios y prefirió escuchar acerca de lo que decía Saúl. Y eso pasmó o eso detuvo o eso le quitó a Jonatán la habilidad de ir y luchar. Ahora, yo sé que tú dirás, no, pero es que Dios no lo quería así, lo que Dios quería es que David venciera en esa batalla, David luciera en esa guerra, porque Saúl ya era un rey desechado. Bueno, yo creo que Jonatán tuvo la oportunidad de haber desafiado al gigante y no lo hizo. Yo creo que tuvo esa oportunidad. Tuvo 40 días y no lo hizo. Última, y ya con estas termino. Me hizo una pregunta que les comparto, ¿verdad? ¿Soy digno del Señor? No, pues sí, pues es claro que sí. O sea, hasta la pregunta es necia, ¿verdad? ¿Pero por qué lo digo? ¿Recuerdan esto? Ay, no puedo mover aquí, ahí está. ¿Recuerdan esto? Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida,
tampoco en su muerte fueron separados. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Y tú dirías, mira qué bonito, no fueron separados en su vida ni tampoco en su muerte. Pues qué feo, porque creo que aquí está la apostasía de Jonatán. No quiso en algún momento separarse. ¿De quién? De su padre. ¿Cómo se va a separar de su padre si es su progenitor, si es su autoridad, si es la persona que lo parió? Pues no. Ve, esto lo dice David o lo escribe David, hace como un salmo, como una poesía de luto, cuando se entera que ya murió Jonatán y que ya murió Saúl. Y así empezamos el miércoles pasado con este versículo. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida. Ahí está el problema. Inseparables en su vida. Tampoco en su muerte fueron separados. Pues claro, y termino con este versículo de Jesús. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Pero yo quiero ser neutral, Jesús. A mí no me gusta la guerra. No he venido para traer paz sino espada. No, pues no te estoy diciendo que yo soy neutral. Yo soy como Jonatán. Yo no quiero la guerra. Yo quiero quedar bien con Saúl y quiero quedar bien con David. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Eso no es de Dios. Mi padre es Saúl, ¿cómo me vas a poner en disensión con él? Además, es un rey bueno. Además, es el que tú ungiste, ¿no? Porque he venido a poner a disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Yo no creo que Saúl sea mi enemigo. Mis enemigos son los filisteos, mis enemigos es el pecado, mis enemigos son los paganos. Pero ¿cómo que Saúl va a ser mi enemigo? El que ama, y aquí está tu apostasía, Jonatán, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Jonatán, en algún momento de su vida, en algún momento de su entendimiento, decidió quedarse, decidió amar, decidió seguir, decidió estar con Saúl. Tuvo la oportunidad de cambiar, tuvo la oportunidad de dejar a Saúl, tuvo la oportunidad de ir con David. Amar más lo que Dios quería hacer, amar más el propósito, la palabra de Dios, amar más el reino que Dios quería establecer. Y creo que aquí está la conclusión. Jesús dijo, no penséis que he venido a traer paz en la tierra. Necesitamos tomar postura en el reino. No he venido a traer paz sino espada. Necesitamos tomar una postura en el reino. La pasividad en el reino al final mata. Porque he venido para poner a disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre o a la nuera contra su suegra. No porque Jesús sea malo o no porque sea el propósito del Señor, sino porque el reino requiere dejarlo todo, aún la propia vida, por seguir al rey, por seguir al Señor. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pues sí, qué mejor que los de tu casa estén contigo, pero a veces hay que tomar postura y hay que decir, es el reino, es lo que Dios quiere para mí, es Dios primeramente. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Soy digno del Señor? La respuesta es, si lo estoy amando por sobre todas las cosas, si estoy amando más que a mi vida, más que a mi esposa, más que a mis hijos, más que a mi ministerio, más que a lo que tengo, más que a lo que puedo desear o soñar, si lo estoy amando a Él en primer lugar por sobre todas las cosas, entonces la respuesta es sí, soy digno del Señor. Wow. Si mi respuesta es no sé, o quién sabe, o creo que no, entonces necesito que el Espíritu Santo me confronte y me diga, recuerda lo que pasó con Jonatán. Wow. No me amó al punto de dejarlo todo, no me amó al punto de cambiar su destino, de cambiar lo que él ya había visto. Y terminó, lo que lo iba a su muerte. Terminó acabado, terminó como un apóstata en la lista de los 12.